Welcome back to Media Plus. We're back with another episode. We want to welcome everyone that's watching, the new people, and the ones that have been with us since the beginning. If you guys haven't watched Media Plus videos, Media Plus podcasts, go ahead and watch each and every one of our previous episodes. We have a bunch that you guys could choose out of. And for this one, we have a really special topic. It's a serious topic that not much people like talking about, or maybe not many churches talk about. And I'm here with Mayra. Hi guys. So this topic is about the rapture. Mhm. The Book of Revelations uh, talks about things that will happen. We know that His coming will happen, and along with many other books that tie into the Book of Revelations, Matthew, Luke, muchos libros que se amarran al libro del Apocalipsis, Mateo, Lucas, las visiones de Daniel. Hay mucho que Hablar. sí, mucho que ayuda a entender este libro de Apocalipsis. So, realmente no tenemos el tiempo de ir entre tanto que hay en el libro de Revelación, pero estamos aquí a hablar una de las partes que nos puede hacer entender un poco más. ¿Qué crees Ujú. de este tema? Ya, so es un tema extenso, Yo. mucho que hablar de esto, pero si no has escuchado, yo sé que muchos ya saben lo que es el rapto, lo han tal vez escuchado en la iglesia, tal vez alguien que les ha predicado lo ha escuchado, o tal vez no lo has escuchado y es necesario que lo conozcas porque es un acontecimiento que estamos esperando. Muchos no creen en él y de eso también vamos a hablar, pero queremos ir guiados por la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del rapto? ¿Qué va a acontecer? ¿Cómo va a pasar? Para que estemos a la expectativa de este acontecimiento, que tenemos esa esperanza de que va a suceder. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Seguir caminando eh, fielmente en lo que Dios nos manda, porque a esto nos va a llevar a ver a Jesucristo regresar un día. So, es algo extenso. Amen. Y una de las razones que a mí se me hace que es para la gente un tema que no tocan es por el miedo de hablar del tema. Muchos temen porque se menciona dragones, se menciona fuego, se menciona la ira del Señor. Y realmente para los cristianos no debería de darnos miedo, no debería de darnos un temor de hablar sobre el apocalipsis, sobre el rapto, porque es un día donde los hijos de Dios tendrán fiesta, un día donde los hijos de Dios no estaremos aquí sufriendo lo que el mundo, lo que el, los pecadores van a sufrir en ese día. So, por eso se nos hace importante hablar de este tema, porque ah, si podemos hacer que ustedes crean en la venida del Señor, que busquen a Dios y esperen su venida, ya con nosotros estamos más que satisfechos. Amén, amén. So, para empezar, ¿qué piensas tú que se trata el rapto? O primeramente el rapto, la definición de rapto es arrebatamiento, an abduction, you know. Y el rapto en la Biblia pues habla del arrebatamiento de la iglesia, no del building de la iglesia que somos nosotros, los que componemos la iglesia. El edificio pues sabemos que es el lugar que Dios ha puesto como lugar santo para congregarnos. Nosotros, la iglesia, somos las que vamos a ser arrebatados. Y ahí, si vamos allá primero, Tesalonicenses 4, del 13 al 17, nos habla Pablo, nos da un recordatorio de lo que Dios prometió a la iglesia, y a muchos de nosotros que se nos ha olvidado esto, porque como dice Josué, no muchas iglesias hablan de esto hoy en día. Es como que la iglesia muchas veces ya se hace algo como rutinario, como algo de cada domingo, y se nos olvida la esperanza del por qué seguimos caminando
Y aquí en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, dice a Pablo: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Entonces muchos se desaniman, se les olvida esta esperanza que tenemos en Cristo, en la segunda venida de Jesucristo. Es una esperanza. El rapto puede sonar como una palabra dura, rapto, pero es una esperanza para nosotros los cristianos. Y en el verso 10 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto es lo que va a suceder en ese día. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, que primero Dios nos dé ese privilegio, ¿verdad?, de estar vivos y ver este acontecimiento. Los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, que no se nos olvide que el rapto es un acontecimiento que seguimos esperando. Amén. So, ahí donde leyó Mayra en el versículo 13, elimina muchas de las religiones que piensan que después de la muerte no hay infierno, no hay cielo, o las religiones que dicen que hay un limbo, que no mencionan la Biblia que haya un limbo, que no haya un intermedio. La Biblia lo hace perfectamente claro que hay un infierno y un cielo. Amén. So, aquí nos dice que no ignoremos lo que pasa después de la muerte, no ignoremos dónde vamos a pasar la eternidad, porque nuestra vida es corta. Ustedes pueden ver alrededor de ustedes que hay gente que muere día a día, que hay muchos millones de gente que muere alrededor del mundo cada día, y es muy importante que nosotros estemos preocupados por la vida que sigue después de esto, que es la vida eterna. El versículo 14 dice que si Jesús mismo resucitó de los muertos, así Dios lo hará con nosotros, con Jesús. Vamos a andar yendo al cielo. Aquellos que habían muerto resucitarán en Él, y nosotros que todavía estemos vivos vamos a tener la dicha y el gozo de vivir ese arrebatamiento. So, hay un versículo en la Biblia que me parece que anda en... We go to Lucas 17, I believe. Lucas 17. The coming of the kingdom of God. Yeah, dice... So, el arrebatamiento, como les estaba explicando, nosotros vamos a tener la dicha de experimentar ese arrebatamiento, que dice el versículo 34: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondió, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Aquí dice, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, o ahí va a quedar el cadáver. So, también en Mateo 24 dice el mismo versículo, which is interesting, because en Mateo dice el mismo versículo que acaba de leer Mayra, que es el versículo 37, right? Que dice el 30, y al siervo inútil echarle en las... Oh, wait, no, not that one. Oh, I'm 25, my bad. El versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. So, lo que yo entiendo del versículo que yo, Mayra, en el versículo 37, so dicen que estarán dos gentes vivas. Uno será arrebatado y el otro se quedará.
So what I think it's talking about is just like a spiritual death, death. maybe. Yeah. Ujú. Y los buitres, lo que ellos hacen es que les gustan comer la carne muerta. Y si no vieron el episodio donde hablábamos, estamos reaccionando sobre una predicación de nuestro pastor. Él tuvo una visión similar donde unos buitres estaban ah, reunidos sobre un montón de gente que andaban exigiendo pecado, estaban exigiendo seguir leyes que contradecían a Dios. So this book of Revelations, it ties in with a lot of books, and it's a lot of stuff that we don't have time for, but it's really Ujú. interesting. So if you guys have time at home after this, go ahead and study it. You'll never finish. Ya, es algo muy, muy extenso. Y el rapto, cuando salió este tema, am, la verdad, casi nunca escuchas hablar a la gente entre hermanos de esto, el rapto, la esperanza. Estamos muy ocupados muchas veces en nuestra propia vida personal que we get caught up en el mundo. Nos amoldeamos al mundo tanto que se nos olvida que tenemos una esperanza, dice aquí Tesalonicenses, que es nuestra esperanza, el rapto, el poder levantarnos cada vez que nos desanimamos, el poder animarnos unos con otros, a recordarnos que tenemos una esperanza, algo por qué seguir peleando, algo por qué seguir caminando, algo en qué seguir creyendo en la venida de Cristo, ese arrebatamiento de la iglesia. ¿Y a dónde vamos? Pues dice su palabra, Jesucristo nos prometió que Él va a venir por su pueblo para que donde Él esté nosotros también estemos. Ahí es donde vamos, al cielo, a la vida eterna con Él, al reino celestial, the kingdom of heaven. Ese es nuestro destino final, si es que tú estás esperando esa venida, ¿verdad? Y esto es para todo creyente, porque no todos creen Yeah. en el rapto, ¿verdad? Y aunque les digas, muchos lo niegan, muchos ni en Dios creen, o hay también unos cristianos, mismos cristianos que no creen en el rapto. Y la misma Biblia lo dice, el mismo capítulo de Lucas 17, versículo 25, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé, él hablaba de un diluvio, él hablaba de que Dios iba a hacer caer un diluvio que iba a terminar con la humanidad. Y es lo que es el rapto. Dios va a venir por su pueblo, Dios va a venir por sus santos, por su iglesia, por su novia. Y así como en los días de Noé, muchos lo llamaron loco, muchos se rieron de él, muchos no lo creyeron, pero así como en el día de Noé, van a haber muchos que van Ujú. a desear haber escuchado, a desear haber, how can you say, Believe. ya, desear creer en esa Ujú. venida de Dios. Porque muchos también dicen, pues eso se viene hablando desde hace mucho, siguen diciendo que se va a terminar el mundo, que va a que se va a terminar todo. Unos lo tienen así, como se va a terminar el mundo, pero el mundo aquí no se va a terminar todavía, es el rapto, donde Jesucristo va a venir por su pueblo. Los que se quedan aquí tienen todavía un proceso que va a pasar todavía aquí en la tierra, pero en la iglesia de Cristo es la que va a salir, va a ascender al cielo con Jesucristo en ese día. Dice que en ese día va a venir el Señor y nos va a encontrar en el cielo ahí con Él. Quiero seguir leyendo ahí Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Porque muchos dicen o siguen preguntando cuándo va a pasar esto. Ha pasado ya mucho tiempo, ya no lo creen, la esperanza se ha ido. Dice aquí el versículo 1, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Y cómo llega un ladrón en la noche? Sin avisar. Jesucristo no nos va a avisar, y algo que decía Josué en los tiempos de Noé.
Dios vino directamente con Noé y le avisó a Noé. ¿Por qué a Noé? Dice la palabra que Noé viene de una descendencia de rectos, de personas rectas que buscaban agradar a Dios, y en ese tiempo Dios se arrepintió de haber creado al mundo por tanta corrupción, por tanto pecado, y él decidió terminar con todo, pero dice que encontró a una persona, la única persona recta, y era Noé. No perfecta, porque tuvo también fallas, fue recta delante de Dios, y él vino directamente con él y le avisó: Noé, voy a hacer esto, haz esto y esto y esto. Le dio dirección de qué hacer: constrúyete una arca, hazla de este tamaño, haz esto, haz lo otro. Y Noé solo empezó a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Ahí Dios no dio oportunidad al mundo para salvarse, ahí no dice que dio oportunidad al mundo, solamente al recto. También lo vemos con Sodoma y Gomorra, ahí también surgió el pecado, y también Dios vino y solamente al recto le avisó, que fue Lot y su familia, y Lot se salvó. Parte de su familia volteó para atrás, ¿verdad? Pero Dios avisó a esa persona recta que iba a destruir, que saliera de ahí. Es el amor de Dios al que es recto, al que busca honrar a Dios. Otra vez, no a los perfectos, porque nadie somos perfectos, a los que buscan agradar a Dios. Hoy, por medio de Jesucristo, vemos cómo Dios, por tanto amor que tuvo, Juan 3:16 nos dice, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para salvarnos. Por medio de Jesucristo viene y nos avisa a todos, al recto y al que no es recto. Viene y nos anuncia que hay un cielo, que hay un lugar que Dios está preparando para nosotros. Nos da instrucciones de cómo llegar ahí. Muchos podemos ser como Noé y solo hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer y esperar a que llegue ese día, porque tampoco a Noé le dijo cuándo iba a pasar eso. Solamente Noé esperó. Dios le dijo: métete al arca, y dice ahí un tiempo después fue que empezó a llover. Y es como dice Josué, ellos nunca habían oído de lluvia, nunca había llovido. Tenían otro sistema de riego en ese tiempo, nunca había visto lluvia, y en estos tiempos nunca ha habido un rapto, nunca lo ha habido, y por eso tenemos tal vez una excusa por qué no creer en él. Pero si podemos ser como Noé, solamente creer, hacer lo que Jesús vino y nos dijo que hiciéramos para poder llegar a ser parte de ese reino celestial, solamente esperar. No sabemos cuándo va a suceder. What do you think? Como estabas diciendo, que mucha gente, su excusa es que pues se está tardando. Ya hemos esperado muchos años y no regresa. Yo he oído una señora en el trabajo que dice: tantas malas cosas que están pasando, ¿qué más puede pasar? No hay fin del mundo, ¿qué más puede pasar? Y si vemos en 2 de Pedro 3, versículos, vamos a empezar en el 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El 8 dice: mas ahora, amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto dando a entender que Dios no está en nuestro tiempo, Dios no tiene tiempo. Dios, antes de que nosotros existiéramos, Él ya estaba aquí. Dios existe, Dios es y será, y el que va a venir. Dios no tiene tiempo, en Dios no hay tiempo. En la Biblia dice que cuando estemos en el cielo, en el rapto, que no habrá sol en el día, que no habrá luna, porque su misma luz va a ser el que va a alumbrar el cielo. El versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa,
según algunos Amén. la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, So, amén. no es que está tardando, no es que ya se tardó, no es que se le olvidó, es que Dios le está dando una oportunidad a esas mismas personas que juzgan la venida del Señor para que se arrepientan. El versículo 14 dice que mientras esperemos, que procuremos con diligencia estar sin manchas, irrepresibles en paz. Amén. So, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irrepresibles en paz. O no sabemos cuándo va a venir, pero procuremos como hermanos, como cristianos, encontrarnos sin mancha, irreprensibles y en paz. Amén, siempre haciendo, ¿verdad? Lo que nos manda Dios a hacer constantemente, constantemente, aunque nos llamen locos, aunque se burlen de nosotros, ¿verdad? Que seguimos ahí esperando, porque si nos llaman locos, ustedes siguen creyendo en eso, que si no va a suceder, pues en los tiempos de Noé también pudieron ver dicho, ¿verdad? No conocían lo que era un diluvio, que si no va a suceder, pero sucedió. Por eso yo quiero creer, porque hay muchas evidencias en la Biblia de lo que Dios promete, Él lo cumple. Y es una promesa que todavía está vigente y que mejor que si estás escuchando esto ahorita, tómalo como una advertencia, como Dios hablándote, diciéndote, recuerda la esperanza que te di. Si es tu primera vez escuchando de Jesucristo, Jesucristo te dice, mira, este mundo es solo pasajero, todo lo que hayas aquí, todo eso va a pasar, pero mi palabra, todo lo que Él nos ha prometido, eso no pasará. Él es fiel a su palabra, Él cumple su promesa y tal vez como los discípulos, ellos eran una de las personas que constantemente eran, como dice aquí Josué, fieles, siempre procurando hacer lo que Dios les mandó a hacer, mantenerse firmes. ¿Y por qué? Porque yo me puedo imaginar que ellos pensaban que ellos iban a ver, porque muchas veces oyes a Pablo que dice, que Jesucristo va a venir, Jesucristo va a venir. Ellos no se enfocaban en los problemas que estaban pasando, su esperanza los hacía decir, pero mi Redentor viene, pero Jesucristo va a volver. Yo puedo imaginarme que ellos pensaban que ellos iban a ver el regreso de Cristo y eso era su esperanza, ¿verdad? Y eso fueron generaciones antes, pero escuché una vez a un pastor que decía, si pudiéramos ser, actually podemos ver en estos tiempos cómo ha habido gente que ha sido como esos discípulos que en cada generación ha creído que ellos iban a ver la venida de Cristo y que en esta generación tú y yo podamos también creer. Tal vez no pasó en aquellas generaciones, pero tal vez pase en esta generación y estar listos. Tal vez no pase en nuestra generación, pero ¿qué podemos hacer? Pues inculcarle esa esperanza a nuestra descendencia, que ellos sean la siguiente generación que siga con esa esperanza, right? En lo bueno del rapto, de esa venida de Cristo es que Él nos ha dado señales, no nos ha dejado así perdidos de pues qué va a pasar, qué va a suceder antes de que Él venga. Un capítulo que me gusta mucho cuando hablamos sobre el libro de Apocalipsis es el Mateo capítulo 24, que nos habla de unas señales que pasarán antes de que Él vuelva. ¿Qué piensas de lo que Dios nos da el privilegio de saber cuándo Dios regresará? O son señales que estás buscando como decía Josué, no nos deja ahí nuestra suerte a ver si latinamos o no, nos advierte qué es lo que viene, ¿verdad? Y muchas de las cosas aquí como el amor de muchos se enfriará. Tú ves el amor de muchos humanos por el humano ahora
se ha enfriado tanto que ya al ver un muerto en las calles se les hace, normal. es normal, es cualquier cosa. El escuchar rumores de guerras, todo eso nos lo dice aquí la palabra. So, todo lo que tú estás mirando allá afuera, que para muchos ya es normal, como digo, escuchar vez tras vez que un padre mató a su hijo, que un hijo mató a su padre, que un hermano mató a su hermano, en las escuelas, los niños matando niños. I mean, el amor de muchos se ha enfriado por la humanidad, el rumor de guerras, todo esto está aquí. Por eso es que podemos seguir creyendo, porque lo vemos y lo seguimos viendo, y hay tantas señales aquí que todavía nos dice. Pero también algo importante que nos dice Josué es estar siempre alerta, siempre constantemente ahí creyendo, porque no sabemos cuándo va a ser. De hecho, ahí en 1 Tesalonicenses 5, 6 dice: no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Amen. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Amén. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esa es nuestra esperanza. That's powerful. Stay awake. It says stay awake. Dice, Mantente quédense despierto. despiertos. Amén. Palabra poderosa. Y la razón que Dios en el versículo 24 nos da estas señales es porque los mismos discípulos tuvieron esa curiosidad. ¿Qué va a pasar antes del día del fin? Y si empezamos en el versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Así como tú y yo estamos curiosos de qué va a pasar, qué son unas señales que nos ayudan a saber su venida, los mismos discípulos de igual manera están curiosos. Y dice Jesús en el versículo 4, respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirás. Let's stop right there. What do you think about the false prophets that are going around? ¿Qué piensas tú de aquellos que hablan profecía falsa, que nos dice aquí que es una de las señales? Pues parte de eso es conocer la Biblia, la palabra de Dios, abrir tu Biblia y conocerla por ti mismo, que nadie te engañe, porque van a venir personas que te van a engañar. Hasta muchos cristianos han sido engañados en el 2000, Yeah. 2012, paniqueados porque iba a ser el fin del mundo con el coronavirus. Muchos van a venir y te van a decir falsas profecías, pero hay muchos que sí también te van a dar la palabra que es la profecía. Pero por eso tienes que saber lo que Jesucristo nos ha dicho, que no vengan a contarte, a decirte, tú por tú mismo sepas cuáles son las señales que Dios nos ha dado para que no te, ¿cómo se dice? Desvíes, Te desvíes, no te para confundas. no te confundas. Amén. Y en estos tiempos sí se ven muchos pastores que agarran la palabra a su parecer, a su forma, y desvían a mucha gente. Que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. We've seen a lot of people que también se han proclamado a sí mismos dioses cuando sabemos que el único Dios es Jesús. El versículo 6 dice: oirás de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7, Amén. porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. And we've seen a lot of this stuff going on recently. Hemos visto mucho de esto que ha pasado recientemente y aún en unos años atrás.
En el 2010 pasaron 23 major earthquakes greater than magnitude 7.0, and the greatest earthquake that ever happened was a 9.5. So that's something that you can't say is normal. Es algo sobrenatural que pasa en la tierra, que no puedes decir que es normal, que pasen 23 terremotos en solo un año con una magnitud tan grande. Y la gente se hace de el oído sordo, se hacen ciegos, pero las señales aquí están escritas. ¿Y qué podemos hacer nosotros, nosotros sabiendo estas cosas? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando las guerras con Rusia y Siria, es algo que está pasando, pero yo me acordaba de esta palabra y qué podemos hacer nosotros. Yo empecé a orar por los justos. Dios, que guarda tu pueblo, Dios, que tu iglesia ahí sea the source of salvation para todo aquel que lo necesite en estos tiempos. Like, you know what's to come. Y eso te ayuda a ti a no espantarte, sino animar, orar por los que están allá en esos lugares donde está sucediendo eso, para que sigan firmes, para que la esperanza no decaiga, para que mantengan su fe, como Pablo hasta el final. Sabemos que todo esto va a acontecer, pero cuando nosotros lo sabemos es como otro sentir. Like, tú sabes que va a pasar, ya escuchaste que va a pasar y lo ves suceder, y nuestra reacción sea diferente. A animarnos unos con otros, que recuerda que esto va a pasar, tiene que pasar, tú sigue caminando. Muchas de las cosas que se escuchan en el mundo son cosas que tienen que pasar, y como hermanos, como hermanas en Cristo, aún nuestra familia. Yo me acuerdo, antes de que mi esposo fuera cristiano, yo me acordaba de la palabra anterior que Josué estaba dando, donde que vas a mirar una persona en el campo, a dos personas en el campo, y una de ellos va a desaparecer y la otra se va a quedar. Yo me acordaba de eso cuando mi esposo no era cristiano, y yo muy directamente le decía, si yo me voy, si Cristo viene, yo me voy a ir y tú te vas a quedar. Like, yo le decía directamente así, like, I don't want you to stay, porque a mí, like, yo quiero que mi familia entera vaya al cielo. Yo miraba eso a mi esposo, que no quería nada con Dios, y a mí me entristecía, y yo le decía directamente, te vas a quedar. Like, I want you to come with me. Yo le decía, porque él ponía su trabajo como excusa al no acercarse a Dios. If I have to eat beans every single day for you to come to church, I don't care. Si tienes que agarrar otro trabajo que te dé la oportunidad de ir a la iglesia, si tengo que comer frijoles todos los días, no me importa. Me importaba más la salvación de mi esposo. Y hoy no me falta nada, gracias a Dios no tuve que comer frijoles todos los días, porque Dios conocía el deseo de mi corazón. Hoy mi esposo aquí está, pero el sentir por tus amigos, el sentir por tu familia, el compartir esta esperanza de que realmente esto va a pasar, que tú estés ahí en tu trabajo y pudiste hablarles a muchos de ellos, pero te lo quedaste tú solo, pues tú te fuiste y todos ellos se quedaron. Like, Dios nos da la oportunidad a nosotros que sabemos de poder compartir, y por eso es que hacemos esto, poder compartir contigo de que todo esto va a pasar, y es nuestro deseo, igual como el deseo de Dios, que dice que Él no retrasa su promesa, sino que Él por amor está dando esa oportunidad para que ninguno de nosotros perezca, ninguno de nosotros nos quedemos aquí sufriendo el castigo, sino que podamos ser salvos, poder ser redimidos, poder estar ahí donde Él está, right? Amen. Y así como dice Mayra, no solo sentir ese deseo para tu familia, sino en el trabajo. Yo no quiero que tú te quedes en el trabajo, decirle a la gente, aunque no sea tu familia, comparte de la palabra de Dios. Porque no nomás es nuestra familia que está en riesgo de quedarse, hay mucha gente, hay muchas personas que aún no han entregado su vida a Cristo, so nos queda mucho trabajo por hacer. Hey, and you're gonna sound crazy. Vas a sonar así como crazy. Noé. Vas a sonar loco, porque nadie escucha esto. Tú no lo vas a escuchar de nadie en el trabajo porque suena loco, pero es mejor sonar locos, a dejar que una vida
perezca, que una vida muera aquí en el castigo. Yeah. Y el versículo 8 dice que, y todo esto será principio de dolores. So that's not it. Dice el versículo 8 que aún queda más, que esto solo es el principio de los muchos dolores que vendrán. El 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. So, aquí vemos que el perseguir de los cristianos, las matanzas que hacen con los cristianos es profetizado. Aquí está escrito. Y el 10 dice que muchos por tropezar y ya no aguantar más se van a entregar unos a otros. Y aquí I did some research, busqué un poco, y estas naciones son las que matan y persiguen los cristianos. Dice que es en Burma, en China, Eritrea, India, Iran, Nigeria, North Korea, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Syria, and Vietnam. That's a lot of nations. Esas son muchas naciones que andan persiguiendo y matando a cristianos. ¿Qué piensas de esto que habla que seremos perseguidos por causa de su nombre? Pues perseguidos, no quieren escuchar. Yo sé que es acto también del enemigo no querer dar a conocer todo esto. Son usados por el enemigo al perseguir la verdad, al perseguir y matar la verdad para que no se conozca. Es triste cuando escuchas que aquí en esta nación pues se encontraron debajo de la tierra una iglesia y mataron a todos los cristianos que estaban ahí. También conociendo que es parte de, da tristeza, pero al mismo tiempo, gracias Dios porque mejor te los llevaste contigo, estamos muy privilegiados nosotros el poder even be speaking freely de todo esto aquí. Porque allá no puedes ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. Y nosotros no conocemos realmente lo que es ser perseguidos. Y aún así nos da vergüenza, aún así nos da miedo de hablar de Jesús. Amén. Y allá pues ellos, como pueden, se congregan, como pueden, se animan los unos a los otros. Ellos no pierden la fe, ellos no pierden la esperanza de que viene Jesucristo, de que hay un lugar que Jesús les prometió y again, duele escuchar todo eso que esté pasando ahí, pero al mismo tiempo, pues, murieron con la esperanza, sabes que murieron con la esperanza y están en un mejor lugar que seguir perseguidos. Por eso dice el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todos aquellos que han muerto por el cristianismo, que han sido perseguidos, ellos son los que han sido salvos, ellos son los que algún día, cuando Dios regrese por nosotros, resucitarán primero. Yes, primero. Y el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién no conoce el cristianismo? A cualquier persona que tú le hables de Dios, o a cualquier persona que tú le preguntes si ha escuchado de Dios o del cristianismo, yo no he conocido una persona que te diga no. Y es muy imposible con todos los medios de las redes sociales que gente no haya escuchado de Dios. What do you think about social media being around everywhere? Oh, yeah, we don't have an excuse anymore. Ya no hay excusa de que yo no escuche, al menos que vivas en una isla aislado, que realmente nunca has tenido un encuentro con alguien más que conozca a Jesucristo. Pero aún a esas personas, de una manera u otra, dice la palabra que la palabra va a llegar ahí. Yeah. Yo no sé cómo, yo no sé quién Dios va a usar, y Dios se presenta muchas veces también personalmente. Hemos escuchado testimonios que personalmente Dios llega a un encuentro personal con Él. Yo no
yo no sé cómo Dios le hace, pero aún esas personas van a conocer Amen. quién es Dios y hasta la última persona, ¿verdad? Hasta la última persona que quede de no escuchar de Dios, Dios está esperando. Qué tan hermoso, ¿verdad? Que al principio Dios completamente destruyó todo, al principio. La segunda vez fue solamente Sodoma y Gomorra. Y esta vez está dando oportunidad a todo el mundo que se arrepienta. Arrepiéntete si eres alguien que conoces de Cristo, pero has perdido la esperanza. Recuerda que esto es una promesa del Señor, que aunque tarde, realmente no sabemos si viene mañana, no sabemos si viene el martes, el miércoles. Vivir, no te duermas, dice, ¿verdad? La palabra, no te duermas, despierta, siempre camina con tus 5 sentidos, el recordándote que en cualquier momento como ladrón puede venir Jesucristo. Y lo bonito de esto es que Dios da oportunidad a todos. So, si tú alguna vez pensaste, pues el pariente que falleció, nunca le hablé, quédate en calma porque sabemos que Dios no se va a llevar a nadie sin antes que el evangelio se le fuese presentado. So, de alguna manera u otra, todos nos vamos a ir con ese conocimiento que a todos se nos va a dar la oportunidad de aceptar a Dios. Ya nomás es una decisión personal. Dios es un caballero, Dios no va a forzarte a hacer algo, Dios no va a forzarte a aceptarlo. Es un caballero que si Él te toca, está en ti si le quieres abrir o no. Amén, amén. Es nuestra decisión, ¿verdad? Así que te animamos, es una promesa. Y aunque suene loco, yo lo quiero seguir creyendo para mí, para mi familia, que Jesucristo va a regresar y yo anhelo ver eso porque es algo que nunca lo has visto. Yo anhelo ver el rapto, yo anhelo ver cómo Jesucristo vuelve por su iglesia, pero si no me toca y si le toca a mis hijos, pues seguir inyectando esa esperanza a mis hijos, de que hay una esperanza, de que Jesucristo va a venir. Y si has decidido hoy por segunda vez o por primera vez o retomar esa esperanza hoy, te animo que sigas adelante, que no desmayes. El que persevere hacia el fin, ese será salvo. Amen. Persevera hasta el fin. Hoy estamos aquí para animarte que sigas adelante, que no pierdas la esperanza. Si has decidido recibir a Cristo hoy en tu corazón, we just want to pray for you today. Que no hacemos una oración. Aquí estamos nosotros, siempre sabes que queremos orar por ti. Danos tu oración ahí en los comentarios. Si estás escuchando por podcast, también nos puedes encontrar en YouTube, por Instagram como Media Plus Podcast. Nuestro deseo es que ninguno de ustedes perezca, que podamos encontrarnos allá en el cielo juntamente contigo. Si tú conoces de Dios y te apartaste, regresa a tu esperanza. Hay esperanza aún. Búscame, dice Dios, Él hasta que pueda ser hallado, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de buscarlo hasta que Él pueda ser hallado, hasta el último momento del rapto, que no sabemos cuándo es. Así que te animamos que retomes esa decisión hoy. Why don't you lead us in prayer para terminar este podcast, pero queremos primero hacer esa oración por ti. Amén. So, antes de orar y terminar, un último versículo, Apocalipsis 3:20. Muy rápido, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Amén. Padre en su trono. El que Amén. tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a la iglesia. Amen. That's So if you're beautiful. watching this episode, if you're watching this podcast, if you're hearing this podcast, no es una coincidencia, porque con Dios no hay coincidencias. Amen, amen. So, si tú estás decidido a dar tu vida a Cristo, si tú estás decidido a sentarte con Él en el trono, como dice el versículo 21, si tú has decidido abrirle la puerta a Dios este día, hoy es tu oportunidad de hacer eso. Y no es coincidencia que tú estés viendo esto, no es coincidencia que alguien te lo hubiera mandado, no es coincidencia que te lo hubieras topado en algún lugar. So, ahí donde estás, cierra tus ojos y déjanos orar por ti.
Si quieres entregar tu vida a Dios, este es el momento. Padre Santo, reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti, Padre. Sabemos, Señor, que el pecador, Padre Santo, tú amas al pecador, pero aborreces el pecado, Señor. Y estamos en este momento, Padre Santo, pidiendo perdón por nuestros pecados, Señor. Perdona cada una de nuestras ofensas, Señor. Perdona cada uno de nuestros errores. Aún aquellos pecados, Señor, que no estamos conscientes que hemos cometido, Señor. Tú perdona cada uno de nuestros errores, Padre. Y aquella gente, Padre Santo, que aún está batallando con pecados, Señor, batallando con adicciones, batallando con costumbres, Padre Santo, pecaminosas, Señor. Te pedimos, Señor, que rompas cada cadena, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Reconocemos y sabemos, Señor, que eres el único Rey. Sabemos que tú eres el Rey que vendrá. Sabemos que tú eres el Rey que nos creó, Señor. Y pedimos, Padre Santo, que escribas nuestro nombre, Señor, en el libro de la vida, Señor. Escribe nuestro nombre, Padre Santo, porque estamos decididos, Señor, a encontrarnos contigo en aquel día glorioso, Señor, que tú vendrás y arrebatarás a tu iglesia, Padre. Yo quiero ser uno de esos, Señor, que se levantará, Padre Santo, en aquel gran día, Señor. Yo quiero ser alguno de esos, Señor, que recogerá los ángeles de los cuatro vientos, Padre Santo. Y en este momento, Padre Santo, ponemos nuestra vida en tus manos, ponemos nuestros deseos en tus manos, Señor, y ponemos cada uno de nuestros familiares, Padre Santo, en tus manos. Aquellos que no han encontrado, Padre Santo, el camino, Señor, sabemos que tú eres el camino y la verdad, y que nadie llega al Padre si no es por ti, Señor. Amén. Te damos gracias por otra oportunidad, Señor, que nos has dado a todos, Señor, de reconciliarnos contigo. Y todos decimos amén. Amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que busques una iglesia, que si tienes una Biblia la abras, empieza a conocer el Dios que te hemos hablado hoy, amén. Y alguna oración, igual déjala ahí, podemos orar, seguir orando por ti. Amen. Bye, guys. We'll see you on the next one. We want to invite you to keep listening on our Media Plus podcast, Media Plus episodes on YouTube. If you are not a listener like me, you could see us on YouTube. If you're not a video person, you could hear us on every podcast platform. Y a aquellos que nos están viendo, si no les gustan los videos, pues también tenemos audio, que son los podcasts. Si no les gustan escuchar, también tenemos los videos que están en YouTube. So, estamos para todos. Estamos en social media como Ministerio Ebenecer. Si quieren mandar un mensaje, una petición de oración, estaremos ahí para contestarles. Que Dios les bendiga y esperemos que este episodio sea de bendición para ustedes.